María Cristina Bianchetti, que es licenciada en Historia, especializada en etnopsiquiatría y etnomedicina, pertenece al Instituto de Investigaciones en Alta Montaña de la Universidad Católica de Salta, área de etnografía y folclore. Cuando uno trabaja en investigación, yo que trabajo en el campo de la medicina y en la etnomedicina, muchas veces he tenido que trabajar con todo aquello que tiene que ver con las creencias, con las ceremonias, con los cuentos, con los relatos, porque todos esos elementos a mí me servían de fondo para poder entender la enfermedad. Si yo no entendía todo ese tipo de cosas, después nunca hubiera podido descubrir lo que descubrí de la riqueza que había detrás de esa investigación, que parecía muy sencilla, que era ir a preguntar qué enfermedades había y quedarme con el susto, el mal de espanto, que el daño, que la hicadura, la sopladura, la pilladura, el agarre, el mal de la tierra, todos términos que había allí. Y a su vez, estos términos que a ustedes, yo se los estoy diciendo así muy rápidamente, cada una tiene una etiología que generalmente tiene que ver con el robo del alma de la persona. En otros casos, algo que ingresa en mi cuerpo porque yo fui y me senté en un lugar que no me debía sentar. Otras veces es el pasar por un determinado lugar en una hora que no debe, que la gente lo tiene muy presente y ellos dicen, por tal lugar es un lugar bravo, no hay que pasar a la siesta, supongamos. En otros que están relacionados con las aguadas, no hay que ir después de las 6 de la tarde a buscar agua, cuando ellos tienen que bajar a lo mejor 600 o 700 metros para ir a buscar agua para llevar a la casa. Entonces hay toda una serie de normas, tabúes que están relacionados con eso y que los descubrimos no solamente con lo que ellos nos dicen, sino con todo este bagaje que uno tiene que ir completando para entender, porque de esto a nosotros nos resultan enfermedades naturales, enfermedades sobrenaturales y enfermedades mágicas, y cada una tiene una característica que lo hubiéramos visto en el PowerPoint, pero que más o menos son las naturales, están relacionadas con las enfermedades comunes de cualquier persona y donde podemos ir al médico y en muchos casos van al curandero. Las mágicas van al curandero y lo mismo que con las sobrenaturales, pero con las sobrenaturales, que es con esas entidades que son de mayor categoría y más graves, como la Pachamama, el maligno, los antiguos. Después el hecho de los seres sobrenaturales, como encontrarse con el condenado, el alma mula, el duende, que le va a ir causando a cada uno diferentes tipos de enfermedades. Estas enfermedades pueden ser desde simples problemas de salud sencillos a enfermedades graves relacionadas con enfermedades psiquiátricas, y en donde para curarlos, por eso yo decía, las sobrenaturales son muy especiales, porque hay que ir a buscar un buen curandero, traerlo de Bolivia, y lo va a pagar la comunidad, porque en el campo no se enferma una persona, se enferma la familia y se enferma la comunidad. Y hoy por hoy, si ustedes lo piensan, cuando uno tiene una persona con una enfermedad grave y que lo tiene a veces mucho tiempo internado o en la casa, muchas veces necesita más atención la persona que lo cuida que aquella persona que está enferma, porque muchas veces los médicos nos plantean, usted es el que tiene que estar sano, porque si se nos muere usted, ¿qué pasa? ¿No? Que es a veces una cosa de la que hoy nosotros vivimos. Y en cambio en el campo hay un acompañamiento de toda la comunidad cuando hay una persona enferma. Eso me tocó a mí una vez vivir, porque yo había llegado a un lugar bastante lejos de Iruya, se llama Rodeo Colorado, y se enfermó un señor esa noche, y el agente sanitario estaba muy lejos, estaba en otra localidad.
Entonces fueron a buscarme a mí porque yo estaba parando en la posta sanitaria. Y yo comencé a trabajar porque el hombre estaba con un problema, una crisis renal muy grande. Y yo lo único que sabía era que había que hacer determinados té para que este hombre pudiera orinar, primero que nada. Para colmo, hacía muy poquito habían fallecido 2 personas con el mismo problema. Entonces para mí fue una cosa realmente muy importante, porque yo a la mujer que se me ponía a llorar la retaba y la mandaba a hacerme más té. Yo le daba al hombre, generalmente el hombre, yo siempre sabía que por más que devolviera, algo siempre quedaba en el estómago. Fue una lucha entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. A todo esto yo era siempre trabajando con el Señor. Yo nunca había visto una cosa así, que la gente se trepara por las paredes, pobrecito del dolor que tenía. Cuando consiguieron traer el agente sanitario, a mí se me acercó un señor y me tocó la espalda y me dice, bueno, ahora, porque yo había conseguido que el señor orinara. En ese momento me tocaron la espalda y me dijeron, ya está, váyase a descansar, ahora nos toca a nosotros, dijeron así. Y ya estaba el agente sanitario. Cuando yo me di vuelta, yo tanto que renegaba con la mujer y la retaba, estaba llena de gente la habitación y yo no los había visto ni los había sentido, ni entrar, ni hablar, nada. Y tenía más de 20 o 30 personas dentro de la habitación. Bueno, eso es un poco lo que nosotros nos toca vivir cuando hacemos investigación. Lo demás, habría muchísimo para hablar del qué es la pilladura, qué es el robo del alma. La sopladura es algo que entra en el cuerpo. La ahicadura es las enfermedades de los muertos recientes y de los cementerios y de los velatorios. Y bueno, hay muchísimas más cosas. El que la desee se lo puedo pasar. Muchas gracias. La investigación viva entonces en su trajinar casi diario y bueno, te habrás recibido de curandera con grandes honores, una gringa en medio de los enfermos.